Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. En los últimos días hemos estado informando de los nexos de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, con jefes de bandas del narcotráfico y personas de muy cuestionada reputación en México. Mientras tanto, paralelamente a esto, Xóchitl Gálvez tuvo una breve gira en Nueva York y Washington, en la que dio muestras y explicó a los norteamericanos, tanto en el Wilson Center, donde dijeron que la invitación también era abierta para Claudia Sheinbaum. Se entrevistó con miembros del consejo editorial del New York Times. Allí le abrió las puertas Carlos Slim, es el socio mayoritario. Recuerden que Carlos Slim paga al New York Times para tener inmunidad y poder hacer lo que quiera en México. Por eso ha hecho tanta tropelía. El New York Times estaba en bancarrota con una deuda imparable y pues Carlos Slim, que roba dinero por todos lados, pudo pagar todas las deudas y poner en ceros, en números rojos, en números negros, todos los pendientes por pagar de ese gran periódico. Sin embargo, eso no le ha quitado su calidad periodística, pero sí de repente como que manipula mucho, mete ahí mucho la nariz Carlos Slim. El New York Times no necesita a Carlos Slim para ser New York Times, pero Carlos Slim sí necesita a ese periódico para poder tener peso y poder hacer todas las tropelías corruptas. Entonces a mí no me sorprende ni me hace pensar bien, pues que Xóchitl Gálvez fue bien recibida en el New York Times, porque ya no es el mismo consejo editorial. Este periódico ha cambiado de cierta manera y pues cuando Slim le quiere decir algo malo al presidente, sus verdades al presidente, usa el New York Times y él siempre está allí en Palacio Nacional, como ustedes lo ven, con abrazo y beso, discursos muy favorecedores, de manera recíproca. Recuerden que López le dijo que quería mucho a Slim porque era un empresario que no jugaba a la vencida. Pero quitando toda esta situación, Xóchitl Gálvez hizo un gran discurso en el Wilson Center y dio muestras, al menos en el discurso, en el que mucho tuvo que ver Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, recuerden, escribió varios libros con Robert Pastor. Yo conocí al catedrático Robert Pastor de Emory University, un gran catedrático, súper calificado. Y Jorge Castañeda lo conoció al doctor Pastor desde que vino a estudiar a Atlanta cuando era un joven, se hicieron buenos amigos,
Jorge Castañeda, como todos los hijos de políticos influyentes en México, pues vio que bien le iba a su papá como político y dijo, pues por aquí me voy. ¿Para qué trabajo si estando en la política de analista aquí y allá, pues voy a ganar muy bien y no me voy a mortificar? Entonces Jorge Castañeda pues anda ahora muy activo, fue canciller y yo pienso que con Xóchitl Gálvez, si no vuelve a ser canciller, sería el mejor asesor para el plan binacional del que habló Xóchitl en su discurso. Claudia Sheinbaum no creo que llegue a estas alturas porque le falta capacidad y a mí me sorprendió el discurso de Xóchitl ante el Wilson Center. Y queda manifiesto, porque ahí están los créditos también, pues la experiencia de Jorge Castañeda, hasta ella hace mención, Xóchitl, al doctor Robert Pastor y a todo un gran equipo de gentes que la acompañaron a lo ancho y largo de su gira por los Estados Unidos. Y aunque algunos morenistas hayan tratado de opacar su gira, no, eso no fue nada. Esa gente no significa nada a estas alturas de lo que se ve venir como una contienda reñida por el dinero de los mexicanos que López Obrador le quiere poner a Claudia Sheinbaum, más dinero del que ya se ha gastado. Claudia Sheinbaum me recuerda un dicho popular de un amigo muy querido que es magistrado en Monterrey, Óscar Muraira, que fue mi mentor en el periódico El Norte, y me decía a mí y al licenciado Abelardo Leal, cuando me estaban entrenando para manejar términos legales en los juzgados de distrito, en los juzgados estatales, o sea, las cosas del tronco común, las cosas federales, cómo tipificarlas, etcétera, etcétera. Y Óscar Muraira siempre decía, no hombre, este cuate me sale más caro que un hijo loco en el TEC de Monterrey. No lo tomen a mal, era una broma de un gran hombre, un jurista muy calificado. Pero siempre usaba eso para calificar a alguien cuando no reunía las condiciones de ciertas cosas. Bueno, Claudia Sheinbaum ya le salió al pueblo de México más cara que un hijo loco en el TEC de Monterrey. La verdad, esos padres que quieren que el hijo a fuerza sea profesionista, que no tienen ni las cualidades, como esos señores que son unos supermédicos. Y órale, mi hijo tiene que ser médico porque ahí va, porque ya tiene el renombre de su padre y de su abuelo, y ahora también va a ser médico y a estudiar medicina, y el hijo no da una porque él quiere ser músico. Así está Claudia Sheinbaum. La mujer no da una porque no se le da la política. Ella está en el renglón de la corrupción y de ahí nunca se ha movido. Entonces, Claudia Sheinbaum, aunque llegase a ser presidenta, yo no le doy más de un año en la presidencia para que la situación truene como debería de tronar ya a estas alturas, porque el pueblo de México ya no aguanta. Ahora, si Bartlett mete la mano y le roba la elección a Xóchitl, porque ahí siento que el que traicionó a todos, el de sálvese quien pueda, pues dejó muy evidente con las críticas a Xóchitl que él es parte de ese sistema. Nunca ha hablado mal de Claudia Sheinbaum,
todo contra Xochitl, y pobre Xochitl le ha dado hasta con la cubeta. Pero no vamos a hablar de perdedores. Quiero que ya vean a una ganadora potencial a la presidencia de México. Y les ratifico, yo la apoyo si va a actuar como habla en este discurso. Pero si va a dejar que Amlito Morena y Marco Cortés le metan la mano y la agarren de moped, la agarren de su payasa, como agarraron a López también, como Bartlett agarró también allí a López, porque no se dice, pero Bartlett es un viejo zorro. Entonces, me reservo mis comentarios. Pero si Xochitl va a ser independiente como una persona muy cercana a ella, me habló y me dijo, Frank, no queremos que le pase lo que a Colosio. Deja que Xochitl llegue hasta donde tiene que llegar para poder dar todo lo que tiene. Ahí, mis respetos. Y el pueblo de México, hay que apoyarla. Hay que apoyarla, porque vale la pena si va a ser como la presidenta, como se conduce en este discurso que vamos a ver a continuación. Y de la cara de hacha, Claudia Sheinbaum, ya no voy a hablar, como tampoco ya voy a hablar del de sálvese quien pueda, porque son un par de perdedores, igual que el dictador que ya nos tiene hasta acá. Vean el discurso, gracias por el favor de su atención. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Okay. Good morning, everybody. My name is Andrew Rudman. I'm the director of the Mexico Institute here at the Wilson Center. And it is my great pleasure to welcome Licenciada Xochitl Gálvez Ruiz, presidential candidate for the Fuerza y Corazón por Mexico coalition, to Washington and to the Wilson Center. And I do that on behalf also of the Atlantic Council's Adrian Arsht Latin America Center, the Brookings Institution, the Center for Strategic and International Studies, the Inter-American Dialogue, the International Republican Institute, the Migration Policy Institute, and the U.S.-Mexico Foundation. Every 12 years, the presidential election cycles in Mexico and the United States coincide, and this 2024 is one of those years. Our election, of course, in the States is already grabbing attention, but the Mexican election is also of great interest here in Washington, and that's evidenced by the large number of think tanks with whom we were able to partner for this event, as well as members of the private sector, academia, and civil society. Mexico's elections will be the largest and perhaps the most consequential in its democratic history. The presidential election will likely result in the election of Mexico's first female president, something we've not yet accomplished here in the United States. But it's more than simply an election that may be historic for reasons of gender. This is an election to determine Mexico's future path. The next president will take office at a time of great challenges: inequality, violence, impunity, climate change, and geopolitical instability, among others, and also great potential for nearshoring, for strengthening of North America, for developing collaborative strategies to address common threats like supply chain resilience and pandemics. The two main candidates for president in Mexico have very different perspectives on the role of the state, civil society, and private enterprise. And as a result, they offer contrasting visions on how to respond to and capitalize on the challenges and opportunities that the next president will face upon assuming office on October 1st. Recognizing the challenges and opportunities posed by energy, migration, nearshoring, security, USMCA, and water, the Mexico Institute released a short compilation of policy recommendations for Mexico's next president. It'll be my pleasure in just a moment to share a copy of that report with Licenciada Gálvez Ruiz. We hope, as I said when we launched the report in November of last year, that the new president and her advisors will find the framing of the challenges and opportunities that she or he will face to be helpful, and that they'll consider the recommendations.
We describe the book as a point of departure that urges the candidates, the parties, and voters to consider what needs to be done to address those challenges and capitalize on the opportunities that will contribute to Mexico's economic and social development in the next sexenio and beyond. The report was printed in English, but it's available online in English and in Spanish. In addition to the issues addressed in our book, there are myriad others that we did not address, including the fact that Mexico's new president will need to manage Mexico's diplomatic relationship with the United States. There's virtually no policy issue facing either country that cannot be addressed more effectively and successfully if our two nations work together. We are important trading partners, and with Canada, not only do we have the USMCA, but we'll also jointly host the 2026 World Cup. And this will offer our presidents and our societies an opportunity to demonstrate to friends, allies, competitors, and our enemies the dynamism and competitiveness of North America. This morning we have the opportunity to hear directly from Licenciada Galvez about her vision for Mexico and her plans to address many of the challenges and opportunities I mentioned, among many others. I want to note that we have extended a similar invitation to Claudia Sheinbaum and to Jorge Alvarez Maínez to visit Washington, as have all the think tanks with whom we partnered this morning, and we truly hope that they will accept that invitation. Just a couple of quick housekeeping items to share. Translation is available for this morning's program in the auditorium with translation devices. Online, the live transmission is being broadcast in English, but a Spanish recording will be uploaded as soon as possible, and then both recordings will remain on our website. Following Licenciada Galvez Ruiz's remarks, our Wilson Center Global Fellow and great friend to Mexico and to many of us here this morning, Diana Negroponte, will moderate a question and answer session. If you're called on to ask a question, we would ask you to try to keep it brief so that we can ask as many as possible. Our moderator, Diana Negroponte, lived in Mexico from 1989 to 1992 and had the opportunity to travel to each of Mexico's 32 states with her husband, Ambassador John Negroponte. She was at the same time working on NAFTA's dispute resolution chapter and building homes in city slums with Habitat for Humanity. As a senior fellow at the Brookings Institution, Diana edited The End of Nostalgia, Mexico Confronts the Challenges of Global Competition, and published numerous articles and videos about developments in Mexico. She's a member of the board of El Museo de Arte Popular, and as I mentioned, a global fellow with our Global Europe program here at the Wilson Center. I'm now honored to introduce Xochitl Galvez Ruiz, presidential candidate of the Fuerza y Corazón por Mexico coalition. Licenciada Galvez's life story is truly one of rags to riches. The daughter of an indigenous father and a mixed-race mother, she grew up in poverty, selling tamales in the streets in the state of Hidalgo to support her family. Moving to Mexico City at the age of 16, she earned a scholarship to study computer engineering at UNAM. Following her graduation, she worked as an engineer and data analyst for several major companies and for INEGI, Mexico's national statistics agency. In 1992, she founded High-Tech Services, a company focused on advancing high-tech initiatives, specializing in the creation of cutting-edge projects, architectural design, security solutions, and telecommunications. She subsequently founded and assumed the role of General Director at Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, a company dedicated to the upkeep of intelligent infrastructure. During the administration of President Vicente Fox, Licenciada Galvez served as head of the Office for the Development of Indigenous Peoples. She then established and became the first director of what is now known as the Institute of Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Presento este libro que mencioné. Okay. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. She was elected head of government of the Miguel Hidalgo district of Mexico City, a position she held until 2018 when she entered the Mexican Senate as a member of the PAN. She remained in the Senate until taking a leave of absence to run for president. A more detailed version of her incredible story of individual determination and success is available here in the auditorium and online at our Elections Guide website, mexicoelections.wilsoncenter.org. And with that, Licenciada Galvez Ruiz, bienvenido al Wilson Center. Gracias. Presento este libro que mencioné. Okay. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Señoras y señores, hoy nos reunimos en un momento clave. América del Norte enfrenta oportunidades y desafíos que marcarán el rumbo de nuestra región y del mundo. Las oportunidades son evidentes. El nearshoring nos ofrece la posibilidad de consolidar nuestra alianza económica y comercial para convertir a Norteamérica en un potente motor industrial, tecnológico y productivo que le dará forma al resto del siglo XXI. Estados Unidos puede consolidarse como la indiscutible primera potencia económica, tecnológica y creativa del mundo. México tiene la oportunidad para consolidar su desarrollo. Les comparto con tristeza que no estamos listos para aprovechar esta oportunidad histórica. Para lograrlo, se hace necesario atender los siguientes puntos: energía suficiente, limpia y barata; capital humano, sobre todo en salud y educación. Aprovechemos el potencial de los mexicanos. Infraestructura, incluyendo acceso ubicuo a Internet. Seguridad pública. En todos estos rubros retrocedimos debido al debilitamiento de los contrapesos. México no está listo porque, lejos de avanzar hacia el futuro, mi país se encuentra retrocediendo hacia el pasado. Hoy estoy aquí para dejar en claro que el Estado de Derecho y la democracia en México enfrentan un grave peligro. La falta de certeza jurídica merma la confianza y el progreso. En estos años, los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia. México lleva décadas enfrentando el crimen y la violencia, pero lo que vivimos hoy es algo completamente diferente. La penetración e influencia del crimen organizado en territorios y sectores de la economía no tienen precedente. El crimen organizado se ha convertido en un factor de poder que afecta la vida de millones de mexicanos. Imaginen que son choferes de camión y no pueden viajar de Dallas a Detroit, porque las bandas que controlan las autopistas interestatales pueden asaltarlos y asesinarlos para robarles la mercancía, y que después la mercancía robada se vende en el mercado negro con la anuencia de las autoridades. Imaginen que producen naranjas en Florida
y tienen que pagar cuota mensual a las bandas criminales para poder exportarlas. Imaginen que para poner un restaurante en Washington fuera indispensable pagar una cuota mensual a las mafias locales, que además les obligan a vender droga dentro del local. Esto es lo que pasa en México. Ustedes lo saben muy bien, pero solo pongo 3 datos en la mesa para ilustrar el tamaño del problema. Según un estudio publicado en la revista Science, el crimen organizado es el 5º empleador más grande del país. El jefe del Comando Norte, Glenn Van Genk, afirmó en 2021 que el crimen organizado controla 1/3 del territorio de México. Según el INEGI, la Agencia Oficial de Estadísticas de México, el homicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 35 años. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acelerado y agravado este proceso a niveles sin precedentes. Destruyó las instituciones civiles de seguridad y abandonó a las policías locales, sin que la Guardia Nacional, creada por su gobierno, dé resultados. Ha vulnerado la esencia de las Fuerzas Armadas, asignándoles tareas que los distraen de su función de seguridad nacional. Más que una estrategia de seguridad, hubo una negligencia criminal, aplicando su eslogan de campaña: abrazos, no balazos. Los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Por eso, ha debilitado a las autoridades electorales y ha atacado una y otra vez al Poder Judicial. Imaginen la siguiente escena en el contexto de Washington y de la democracia estadounidense. En mayo pasado, un gobernador mexicano llevó a las puertas de nuestra Suprema Corte de Justicia 2 ataúdes de tamaño real. Dentro de los féretros había 2 maniquís con los rostros de la ministra presidenta y un ministro de la Corte. ¿Cuál fue la falta que detonó esta grotesca protesta? Los ministros ahí representados osaron declarar inconstitucional una ley introducida por el presidente y apoyada por su partido, que pretendía eliminar la autonomía de las instituciones electorales. Para el presidente López Obrador, un voto adverso de un ministro de la Suprema Corte equivale a una traición. Hoy amenaza con reformar la Constitución para destituir a los ministros de la Suprema Corte. Esto sería el fin de la independencia judicial en México y del único contrapeso que sigue de pie. En sectores como la energía, se cambiaron las reglas del juego de manera ilegal, forzando a las empresas a recurrir al litigio o negociar favores políticos, en un perfecto ejemplo de capitalismo de cuates. López Obrador también ha atacado, amenazado y presionado como ningún otro presidente lo había hecho a los periodistas y medios de comunicación. Hoy, México vive un proceso electoral con los dados completamente cargados a favor de la candidata del presidente. Ella cuenta con los recursos y programas del gobierno
para intentar comprar el voto de los mexicanos más pobres. A pesar de sus promesas, este gobierno ha fomentado el capitalismo de cuates. Los 2 proyectos insignias de este gobierno han costado 3 veces más de lo presupuestado debido a la corrupción. En investigaciones periodísticas recientes se ha mostrado que los hijos del presidente se han beneficiado del tráfico de influencias. La corrupción es escandalosa, incluso para los estándares mexicanos. Amigos, sé que describo esta situación cuando ustedes también enfrentan un momento complejo. Este gran país tiene sus propios desafíos. Para Estados Unidos, la relación con México se ha limitado a 2 temas: migración y tráfico de fentanilo. Una agenda tan limitada es un enorme déficit de imaginación y de ambición. Recordando la memoria del gran académico Robert Pastor, debo decir que nuestra relación es mucho más diversa, rica y positiva. El potencial es enorme. Sin embargo, tengo que decirles con toda claridad, la continuidad de Morena en el poder es garantía de que ni la migración, ni el fentanilo, ningún otro problema bilateral encontrarán solución de largo plazo. Solucionar los problemas de migración y fentanilo requiere 3 cosas que el actual gobierno de México no tiene: visión de Estado, capacidad institucional y voluntad genuina de colaboración. La candidata del presidente solo promete continuidad y dice que México está mejor que nunca. No hay visión de Estado. López Obrador ve a la migración como un arma de chantaje sobre el gobierno de Estados Unidos y ve al fentanilo como un problema de los estadounidenses. No hay capacidad institucional. López Obrador ha destruido y debilitado las áreas de inteligencia y seguridad civiles y militares. Entre otras cosas, las usa para perseguir a la oposición y a periodistas críticos. Los carteles que controlan el tráfico de drogas y de migrantes seguirán expandiéndose. No hay voluntad de colaborar con Estados Unidos. La visión populista nacionalista de López Obrador tiene una sola prioridad: mantener a Estados Unidos lejos para seguir concentrando su poder. Para eso, fingirá cooperación, pero no cooperará. Hoy somos socios, pero no somos aliados. En un acto ofensivo y humillante para millones de mexicanos, en septiembre de 2023, en plena invasión a Ucrania, soldados del ejército ruso marcharon en el desfile del Día de la Independencia en la plaza principal de la Ciudad de México. En una deferencia humillante para quienes amamos la libertad, en 2021, el presidente López Obrador invitó al dictador cubano José Díaz-Canel como orador principal en nuestro Día de la Independencia. Está en el interés de millones de mexicanos que Estados Unidos sea un socio y aliado geopolítico de México. A los amigos se les tiene que decir verdades incómodas. Durante muchas décadas, la mayoría de los mexicanos percibían a la fortaleza de Estados Unidos como el mayor riesgo a nuestra soberanía como nación independiente. Hoy, la mayor amenaza a la soberanía y la gobernabilidad en México
es el poderío e influencia del crimen organizado. Hace unos años, las bandas criminales se movían por caminos pequeños y brechas de terracería. Hoy controlan las carreteras más importantes del país que representan la espina dorsal para el traslado de mercancías en América del Norte. Este domingo se celebra el Super Bowl. Tienen que tener conciencia que cada plato de guacamole que se hizo con aguacates de Michoacán, muy probablemente tuvo que pagar una cuota por la extorsión de los delincuentes. Ante este escenario, yo planteo 4 cosas. Una, visión de Estado. La migración y el fentanilo son un problema compartido. Los problemas compartidos no pueden tener soluciones aisladas o unilaterales. 2, capacidad institucional. Del lado mexicano, es indispensable reconstruir instituciones para lidiar con los desafíos actuales. 3, voluntad genuina de reconstruir la confianza con una agenda bilateral amplia y diversa, que ayude a resolver nuestro problema como socios y aliados, sin dobles discursos ni intenciones de chantaje. 4, para encontrar soluciones a nuestros problemas, necesitamos pensar fuera de la caja. Compartimos el mismo destino. Enfrentamos nuevas amenazas a la soberanía de nuestras naciones, retos de salud pública y desafíos de seguridad. El destino de millones de familias nos obliga a actuar con valentía y responsabilidad para concebir, negociar y ejecutar acuerdos más profundos que fortalezcan la seguridad regional. La ley electoral me impide hacer propuestas específicas de política pública, pero sí me permiten escuchar el sentir de los mexicanos que viven en ambos lados de la frontera. Expertos me han planteado la necesidad de crear una agencia de aduanas para América del Norte con personal binacional, altamente capacitado, certificados por ambos países, que tengan el doble mandato de frenar la importación de precursores de fentanilo desde Asia y detener el contrabando de armas de fuego de Estados Unidos hacia México. En la lucha contra el cambio climático y la protección de los bosques, los jóvenes ambientalistas me han propuesto la idea de crear una agencia norteamericana contra emergencias climáticas. México lleva 3 sexenios buscando una política de seguridad pública que nos ayude a recuperar la paz y la tranquilidad de la gente. Estamos hartos de la violencia y de vivir con miedo. Hace unos días, un amigo estadounidense, por cierto, de aquí de Washington, me compartió el dolor de que sus hijos universitarios han asistido a 5 funerales de amigos y compañeros, quienes han fallecido por sobredosis. Como les dije antes, en México, el homicidio es la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 34 años. Estas muertes de jóvenes mexicanos y estadounidenses generan un dolor real, un terror palpable en la vida de nuestras comunidades. No podemos enfrentar desafíos inéditos con respuestas e instituciones convencionales. Salvar las vidas inocentes de nuestros compatriotas, devolverle la tranquilidad a las familias, es la mejor manera de defender nuestras soberanías. No podemos quedarnos con una visión del siglo XIX de la soberanía nacional para entender los desafíos y amenazas
del siglo XXI. Que la confianza mutua y el respeto entre ambas naciones nos permitan concebir diseños institucionales y esquemas de cooperación que demandan las circunstancias. Finalizo mi intervención ofreciendo 2 escenarios para el futuro de México y Estados Unidos. En uno, México recupera el rumbo democrático y consolida el Estado de Derecho. Enfrenta al crimen organizado y recupera el control de su territorio. Reduce la violencia, elimina la extorsión y garantiza certidumbre jurídica para la actividad económica. México y Estados Unidos construyen una relación capaz de contribuir no solo a la prosperidad, sino también a la seguridad y estabilidad democrática de América del Norte. En el otro, la erosión democrática de México avanza. El crimen organizado crece y los militares se vuelven factor de poder político, pero son incapaces de brindar seguridad. Los mexicanos sufren la inseguridad, la extorsión y la violencia. Esto limita el crecimiento nacional y frena el desarrollo de regiones enteras. México sigue siendo un socio, pero no un aliado geopolítico de Estados Unidos. El gobierno populista de México coquetea con Rusia y China, amenazando con construir nuevas alianzas. En la elección presidencial y legislativa del 2 de junio, no solo está en juego quién gobernará México los próximos 6 años. Está en juego el orden constitucional y 2 visiones completamente distintas de futuro. La elección es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México, pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral. No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Como ha dicho el presidente Joe Biden, y cito, ante los persistentes y alarmantes embates contra la democracia y los derechos humanos universales, la democracia necesita defensores comprometidos en todo el mundo. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado, socio y amigo confiable de Estados Unidos. Muchas gracias. Madam Candidate, the majority of Señora candidata, la mayoría de las personas que la ven el día de hoy están en línea y no han recibido una traducción. Así que quisiera identificar a personas que van a preguntarle acerca de sus planes en el futuro. Pero primero, usted es un misterio. Usted es una mujer de orígenes indígenas
y de escasos recursos y se viste como mujer de negocios. Muéstrenos su blusa hermosa de México. Y ahora ayúdenos a entender este misterio de origen pobre, indígena y de mujer. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.